En esta segunda parte, lo que vamos a hacer es continuar revisando el manual para elaborar planos de procesos y operaciones unitarias del ingeniero Orlando Porras. Acá vamos a hacer énfasis en tres aspectos: cuadro de nomenclatura, cuadro de simbología y banderas para pasar de un dibujo a otro. Es importantísimo que nosotros establezcamos una nomenclatura para los equipos que van a estar presentes en nuestro diagrama de proceso. Acá tenemos el cuadro 10, que es un ejemplo de nomenclatura de proceso. Entonces, ¿en qué consistiría el cuadro? Bueno, básicamente tiene que haber una columna de letra clave o de inicial con la que inicien los equipos. Una descripción de cuál sería el tipo de operación unitaria que se llevaría a cabo. Y bueno, acá es lo mismo pero en inglés. O sea, básicamente podrían ser nada más estas dos columnas, pero sí es muy importante que una lámina, después de una lámina de portada de planos, venga una lámina de nomenclatura, para que así quien vaya a tomar el juego de planos pueda saber, este equipo dice que empieza con H, es un calentador. Sí, recibe la H porque en inglés ese equipo se llama heater. ¿Mm? Entonces, cuando yo tenga una D, la D en cualquier símbolo que yo me vaya a encontrar más adelante en los planos se refiere a un secador. Recibe D porque dryer es la forma en cómo mm, este, se dice o es el término para el equipo llamado secador, pero en inglés. Y así sucesivamente. Así que es fundamental que se establezca. Estas letras que están colocadas aquí tienen que respetarse tal y como están. O sea, esta es una muy buena referencia bibliográfica, la verdad. Así que perfectamente si un estudiante de ingeniería química o ya un profesional de ingeniería química quiere adoptar esta nomenclatura que el ingeniero Porras ha establecido aquí, lo puede hacer perfectamente, pero hay que tener presente que podría ser de que otro equipo ingenieril o una industria en específica tenga una nomenclatura establecida, y eso pues no importa, pueden haber esas variaciones, pero lo que sí es importante es que haya una lámina de indicación de cuál es la nomenclatura en un juego de planos. Algo que también debemos de establecer en nuestro juego de planos es la nomenclatura para designar los servicios auxiliares. En inglés, los servicios auxiliares se conocen con el término utility streams. Las corrientes de servicio, los servicios auxiliares, son corrientes que están presentes en la planta y que se necesitan en la planta, pero que no son corrientes de proceso. Corrientes de proceso, ¿qué son? Bueno, son las corrientes que llevan la materia prima, llevan los productos que son de interés, digamos, para la planta. Entonces, por ejemplo, pensando en un ejemplo como en la industria de separación de aire, las corrientes de proceso son el aire y ya posteriormente cuando están separados, pues la corriente de nitrógeno, la corriente de oxígeno y la corriente de argón. ¿Cuáles serían los servicios auxiliares? Bueno, los intercambiadores de calor necesitan agua de enfriamiento para poder remover el calor que se genera. Y las corrientes eléctricas que brindan electricidad a cada equipo son corrientes de servicios auxiliares también. Y así podemos mencionar varias otras. Entonces aquí igualmente tenemos como una clave o una nomenclatura para lo que son los servicios. Aquí está el detalle de los servicios y su significado en inglés. Como mencionaba antes, perfectamente se puede tomar esta nomenclatura como base para cualquier dibujo que uno vaya a realizar. Dentro de los servicios auxiliares más importantes están, por ejemplo, el agua fría, el agua para enfriamiento,
que por sus siglas en inglés se conoce como cooling water. Mientras que uno de los servicios que se necesita para calentamiento en las plantas es el vapor de agua. Entonces hay tres tipos de vapor: LPS, MPS y HPS. Básicamente son referidos a la presión, si es vapor de baja presión, si es vapor de mediana presión o de alta presión. Otro detalle que se nos menciona aquí en este cuadro número 9 es un detalle que se conoce como las banderas. Las banderas del proceso. Se acostumbra colocar como entrada al proceso un símbolo como este, que acá en el manual se conoce como bandera. Lo que indica es que esto de acá viene de alguna otra sección de la planta. Entonces, dentro de la bandera nosotros podemos colocar cuál es el nombre de la corriente de proceso y de qué lámina procede. Más bien, en la bandera de salida, sería este símbolo de aquí, se utilizaría para corrientes que en la lámina que yo tengo, que yo estoy dibujando, esa corriente sale de el proceso que yo dibujé en la lámina, sale hacia otro proceso. Entonces se coloca esta banderita e igualmente se coloca el nombre de la corriente, o sea, qué corriente de proceso es y hacia dónde va, hacia qué número de lámina va, para que así yo estando dentro del plano pueda decir, ah, mira, esta corriente que lleva el argón va para la hoja 3B. Entonces yo me voy para la hoja 3B y efectivamente voy a encontrar una banderita, en ese caso de entrada, que dice, esta es la corriente de argón que viene de la hoja 2B. Entonces, de esa forma se le da como seguimiento a las corrientes cuando el dibujo ya va a pasar a otra lámina. Acá se nos presenta un ejemplo de un diagrama de flujo de proceso con varios de los detalles que ya hemos comentado y con algunos que aún nos falta por comentar. Pero vean nuevamente que tenemos un marco, tenemos un reborde de marco también, y esta última línea más externa representa el borde del papel, una área para sellos y una área de cajetín donde viene información sobre el proyecto. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, ya propiamente acá vemos que ya se ha dibujado el proceso, se han utilizado los símbolos para representar cada una de las operaciones y procesos unitarios. Hay flechas que unen a cada uno de los equipos y esas flechas tienen una punta, como lo indica aquí esta indicación que hace aquí el autor. Las flechas tienen punta para indicar cuál es la dirección del flujo. ¿Qué otros detalles tenemos acá? Bueno, acá se ha colocado un cuadro de simbología. Entonces se han puesto los símbolos que se encuentran aquí en el dibujo y se han puesto cuál es su significado. Como lo vamos a ver en un momento, este cuadro de simbología también se acostumbran colocar en una hoja aparte donde se resuma toda la simbología presente en los planos, ¿sí? Pero si esta fuera una única lámina o esta fuera la lámina de dibujo general de toda la planta y no fueran muchos símbolos, podría optarse por esta opción. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? Vean que aquí hay un cuadrito de nomenclatura. Igualmente, cuando no es mucha la nomenclatura y si este fuera el dibujo general de la planta, podría optarse por colocar la nomenclatura en un cuadrito dentro del dibujo
para no tener que ir a una lámina aparte a ver cuál es la nomenclatura. Podría ser, podría ser. Recuerden que para este caso, en el caso de Turton, recordarán que él puso un dibujo, un diagrama de flujo, y en lugar de poner un cuadro de nomenclatura, él puso la simbología o la codificación, la topología, como le llama él, la pone una línea horizontal aquí arriba del dibujo. Es otra forma de hacerlo, pero normalmente el cuadro de nomenclatura de una planta grande va afuera, en una hoja aparte totalmente. Ok. Am, bien, después vean que aquí tenemos banderas. Sí, banderas. Entonces ahorita vamos a hacer un zoom para ver qué indican, pero a lo que se refiere es que estas corrientes de aquí no terminan ahí en esa parte, sino que continúan en otra parte del proceso. Entonces es importante que se coloquen banderas, no solamente para las corrientes de proceso, sino también para los servicios auxiliares. Si hay banderas de salida, es porque debieron haber banderas de entrada. Así que si nos vamos para la parte superior acá del dibujo, podemos encontrar que aquí tenemos las banderas de entrada de los servicios auxiliares en este caso. Y bueno, un detalle que ya habíamos comentado por acá era el hecho de tener un cajetín, ¿verdad? Que dice que el proyecto se llama Diagrama de Flujo de Proceso de Pasteurización de Leche. ¿Quién es el propietario? Quienes revisaron, el profesional responsable, la información del registro público, el nombre de el dibujo aquí colocado. Vean que en este caso se coloca el diagrama de flujo de proceso, cuadro de balance y cuadro de nomenclatura. Si hay escalas o no, se indican cuál es la fecha y la numeración o el número de plano eh, al que se le ha asignado a esta lámina. Bien, otro detalle aquí a señalar sería que por acá tenemos lo que se llama un cuadro de balance de masa y energía. En Turton, por ejemplo, y en Solin y Harp se ha hablado de lo que se llama el stream table. Un stream table, o sea, una tabla de flujos, es básicamente esto que el ingeniero Porras ha llamado aquí el balance de masa y energía. Puede igualmente colocarse dentro de la lámina si es que el cuadro no es muy grande y si es que esta es una lámina general para presentar toda la información del proceso en una sola cosa. Pero es muy común más bien que este stream table sea colocado en hojas aparte y que se dejen nada más las láminas para representar el proceso. Para terminar el análisis de este diagrama, vamos a ubicarnos en el ejemplo ampliado de esta zona de la planta, en la cual vamos a ver algunos detalles adicionales. Entonces este es el zoom de la sección señalada anteriormente para que podamos ver algunos detalles de, del dibujo. Vean acá, por ejemplo, hay unas intersecciones entre líneas horizontales y verticales. Como hemos mencionado anteriormente, las horizontales tienen preponderancia para dibujarse continuos, mientras que las verticales son las que se deben quebrar. Aquí el ingeniero Porras ha decidido utilizar un saltito o un semicírculo, un arco, para representar que la línea vertical se quiebra para continuar en el dibujo. Pero suele ser más frecuente que sea más bien no dibujar el semicírculo, sino nada más una discontinuidad. Por acá podemos ver que hay otro detalle resaltado, ¿verdad? Aquí sí, vean que en este caso
en este caso en particular, él no respetó eso de que la horizontal es la que debe continuar. Sí, es un pequeño error que hay aquí en el dibujo, pero debió ser de este modo. Debió ser de este modo. Ok, podemos ver que aquí cada proceso o cada equipo está representado por un símbolo diferente y esos símbolos deben estar en el cuadro de simbología para poder entender el plano. Después vean que también cada equipo tiene un tag o una codificación específica. Vean que este se llama S504. De hecho, vean que todos los equipos aquí empiezan con 500, así que diríamos que esta zona de la planta es la zona 500. Por eso todos están con ese inicio. Y vean que en el caso de las bombas, esta es la P503. Entonces debería haber una P504. Y por aquí, por ejemplo, ya encontramos lo que es la P505. Muy bien, y el último detalle a resaltar acá en este dibujo son las banderas. Vean que aquí, por ejemplo, tenemos banderas que nos indican que esto va a irse hacia otra lámina y vean el detalle que se señala aquí, ¿ya? Y es que la bandera, para señalar el nombre de la corriente, se muestra el salto de trayectoria para continuidad del proceso. Entonces, aquí, ¿verdad? Diríamos de que esta corriente, si yo quiero darle seguimiento hacia dónde va, vemos que va hacia la planta número 1 y la hoja en la que la podemos ubicar se llama DFP 40012. Entonces sería la zona de la planta número 400 y la lámina número 12 de esa zona. Entonces para eso nos sirven las banderas, para indicar hacia dónde o hacia dónde continúan las corrientes. Bien, y hacia el final del manual lo que encontramos es un anexo donde el ingeniero Porras ha hecho una selección de simbología basada en varias referencias. Entonces aquí nos indica cuáles son las referencias de las que él ha tomado la simbología. Algo importante es que la simbología se dibuja sin escala, simplemente mantiene una relación ancho-alto, guardando una relación lógica con respecto a los otros equipos del proceso que conforman un diagrama de flujos. Entonces, no es de que, ¿verdad? Si yo veo un dibujo de una torre de destilación y yo lo midiera con una regla en el plano y ese dibujo tuviera 10 centímetros, eso significa que son 10 metros o algo así, ¿verdad? Sino que es sin escala que se utilizan los símbolos. Entonces, como vimos anteriormente, aquí hay un cuadro para establecer cuál es la simbología, que es básicamente el mismo que vimos anteriormente en la revisión, ¿verdad?, de este video. Y en las siguientes páginas nosotros lo que encontramos entonces es toda una serie de símbolos seleccionados que se pueden utilizar para representar ciertas operaciones. Entonces, por ejemplo, aquí para agitación, para caldera, que se pone como la letra que sigue es boiler, ¿verdad? Con B, entonces se pone acá de consecutivo, pero eso está ordenado por orden alfabético, entonces sé que es para condensadores, se utilizan estos símbolos. D, que es dryer, o sea, un secador, puede utilizar estos símbolos que tenemos por acá. Si continuamos, ¿verdad? Ahí sigue entonces en orden alfabético presentándonos evaporadores, hornos y podemos continuar así hasta revisar todos los símbolos. Entonces, como decía, este manual es de gran valor para los ingenieros químicos acá en el país, para que así puedan tener una buena guía de cuál es el formato, cuál es la forma en que se pone la nomenclatura,
también la simbología que se debe utilizar para que así podamos hacer diagramas de flujo profesionales.